estas personas son las que tienen que ir a vacunarse, sí o sí. Nos acompaña el director general del Centro Nacional de Epidemiología y ambos bajo el liderazgo de nuestro viceministro de Salud Pública, quien en este momento hará la presentación técnica respectiva. Adelante, doctor Ricardo Peña. Exitosa. Sí, vamos a invitar al señor ministro y a las autoridades, por favor, ubicarse en primera fila para que puedan apreciar mejor la presentación acerca de la variante EG.5 en nuestro país, que realizará el señor viceministro de Salud Pública, doctor Ricardo Peña Sánchez. Adelante, doctor. Exitosa. Muchas gracias, señor ministro. Señores directores generales, representantes de la prensa nacional, como ya lo mencionó nuestro señor ministro de Salud, voy a hacer la presentación de la información técnica recabada hasta el momento y de información complementaria que es pertinente transmitir a la... Se presenta la diapositiva. Esta es una donde se identifican los casos confirmados de COVID-19 por fecha de inicio de síntomas. Se identifican los casos confirmados de COVID-19 por fecha de inicio de síntomas en todas las semanas del año 2023. Como ya se había mencionado, desde el fin de la quinta ola y el fin de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, ya se había establecido de que el virus del COVID-19 iba a permanecer en circulación como todos los virus de infecciones respiratorias, con una tendencia estacional. Es importante remarcar de que la inmunidad conferida por el esquema de vacunación permite la protección. Sin embargo, como lo vamos a apreciar, las poblaciones vulnerables son las más susceptibles a tener complicaciones, cuadros severos e incluso cuadros fatales. El comportamiento de las defunciones, como bien se aprecia en la diapositiva, ha seguido un comportamiento estacionario, quiere decir que mantienen cifras de mortalidad, o sea, pacientes que llegan a morir por la infección del COVID-19, precisamente la población vulnerable, la población con comorbilidades o en el extremo de la vida. Esto es una gráfica de un árbol filogenético que no hace más que darnos cuenta sobre la capacidad de variabilidad genética del virus, su capacidad de mutación y de generar nuevas variantes. El tema de la importancia de las nuevas variantes es el hecho de que pueden tener una capacidad de escape a la inmunidad conferida por infecciones previas o por las inmunizaciones de los esquemas primarios. Entonces, esto es muy importante reconocer, porque así como el virus de la influenza, si ustedes recuerdan, todos los años tenemos que vacunarnos contra la influenza, el virus del COVID-19 probablemente va a tener el mismo comportamiento por su alta capacidad de mutación. Si ustedes se fijan en el recuadro sombreado, en la parte inferior, es precisamente esa variante que a nivel mundial se viene imponiendo por su capacidad de propagación. Los casos identificados, primero, el caso 1 es una mujer de 56 años, con fecha de inicio de síntomas el 21 de agosto. El cuadro clínico se caracterizó por fiebre y cefalea, como ya lo mencionó en la transmisión de mensajes de nuestro señor ministro. Gracias a Dios son cuadros de sintomatología leve. No refiere haber tenido contacto con algún caso probable o confirmado de un caso de COVID, esta paciente, en los últimos 14 días. Y los dos casos, como lo vamos a ver a continuación, han sido vacunados con el esquema primario de primera y segunda dosis más un refuerzo de vacuna monovalente. La forma de diagnóstico, y esto es importantísimo, el sistema de vigilancia epidemiológica que desarrolla el CDC y el desarrollo de la vigilancia genómica que desarrolla el Instituto Nacional de Salud nos ha permitido detectar estos dos primeros casos. Y obviamente esto confirma la presencia de esta nueva variante en el país.
El siguiente caso que tiene nexo epidemiológico con el primero es un varón de 57 años, con fecha de inicio de síntomas un día después del primero. Las características clínicas un poquito más floridas, como fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general y cefalea. Sin embargo, constituyen un cuadro clínico no complicado y que no es tributario de ser atendido en un hospital. Refiere no haber tenido, como el caso anterior, un contacto con otro paciente ya infectado. Igual esquema de vacunación que el primero y fue detectado de la misma manera gracias a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y vigilancia genómica. Ambos casos se encuentran en su domicilio. Evidentemente no es un cuadro complicado que requiere una atención especializada y están siendo, ya han recibido el diagnóstico oportuno. Con respecto a la principal estrategia para reducir el riesgo de problemas con esta nueva variante, que es la vacunación, tenemos hasta la fecha, hasta el 31 de agosto, 1.680.641 dosis de vacuna bivalente administradas en todo el país. Y 88 millones y medio, poco más de 88 millones y medio de vacunas monovalentes administradas. Es importantísimo esto. Las dosis administradas como primera dosis del esquema de vacunación contra el COVID-19 se ha superado el 94%. Sin embargo, en segunda dosis hemos alcanzado el 91%. El problema viene con los refuerzos. Si ustedes se fijan, en la población clave, en la población vulnerable, que obligatoriamente debe estar vacunada, mayores de 60 años, como se aprecia en el recuadro intermedio, apenas llegamos a 20.8% de cobertura de vacunación. Esto quiere decir que debemos incrementar la cobertura precisamente de esa población en riesgo. Luego tenemos con el segundo refuerzo, a esa misma población no superamos el 1%. Entonces, es importantísimo el llamado a la población a esta conducta responsable de poder acudir a los lugares de vacunación para poder colocarse sus refuerzos con la vacuna bivalente. Estas son las coberturas a nivel nacional por regiones. Esta información está permanentemente transmitida a los equipos de inmunizaciones de las regiones para que se tomen las medidas necesarias. Se vienen desplegando todos los esfuerzos necesarios para poder garantizar que la población tenga al alcance precisamente la vacuna. ¿Cuál es el stock? Tenemos stock actualmente de vacunas en nuestro país. Poco más de 5 millones de dosis de vacunas bivalentes contamos actualmente. Una proporción ya está distribuida, otra proporción se encuentra en almacén de Senares y permanentemente se está haciendo cuadro de distribución para atender la demanda, que efectivamente esperamos que la población acuda a los centros de vacunación para ir movilizándola de manera adecuada y hacer un uso de la misma. Esto es la disposición de vacunas o el stock por regiones, de acuerdo a las distribuciones que se vienen desarrollando. El tema de la preocupación de la población sobre las fechas de vencimiento de las vacunas, todas las vacunas se encuentran dentro de su plazo de uso de vida útil y obviamente se tiene diferentes fechas de vencimiento a partir del cual uno puede desarrollar la distribución, priorizando precisamente las vacunas con fecha próxima de modo tal que nos permita hacer un uso adecuado, eficaz y seguro de las mismas en toda la población. La información para la población está disponible en todos los medios. Tenemos las redes sociales de las DIRIs de Lima, donde están identificados todos los centros de vacunación y además de los establecimientos de salud que disponen de vacuna. Asimismo, en las webs de las direcciones regionales de salud de todo el país también se vienen difundiendo esta información para que la población pueda acceder a la misma y pueda vacunarse. También tenemos la línea de Infosalud 113, la opción 3. En la opción 3 nos dan con una llamada
precisamente dónde están los centros de vacunación, muy cerca a nuestro domicilio, de modo tal que la población esté bien informada y sepa dónde acudir. Además, tenemos desplegados centros COVID para el diagnóstico. Hay que ser muy preciso en eso. No se requiere el secuenciamiento para identificar esta variante en todos los pacientes. Es una enfermedad que se va a difundir probablemente como cualquier virus respiratorio. Lo importante es que estemos vacunados. Esto nos va a conferir protección para evitar cuadros severos y complicaciones. Las recomendaciones para prevenir la transmisión de la infección, que es un virus respiratorio, son las mismas que se han repetido constantemente y que hemos aprendido durante la pandemia. El lavado de manos por 20 segundos con agua y jabón, el uso en su defecto de alcohol gel, ventilar los espacios cerrados y si presentamos sintomatología respiratoria, usar mascarillas para evitar la propagación de cualquier virus respiratorio. Eso es importantísimo porque no solamente nos confiere la reducción del riesgo de transmisión de esta nueva variante con alta capacidad de propagación, sino de cualquier virus respiratorio en general que pueda atacar a la población vulnerable. Y para prevenir la complicación, la principal estrategia es la vacunación. La única manera de garantizar de que estemos protegidos contra posibles complicaciones de esta infección es estar vacunados. Si eres adulto mayor, se pueden vacunar con 2 refuerzos de la vacuna bivalente separadas por 4 meses, pero si tenemos una enfermedad que nos ocasiona disminución de nuestro sistema de defensas o inmunosupresión, podemos vacunarnos con 2 refuerzos por un espacio, o sea, de separación de 2 meses. Esas son las principales recomendaciones a la población. Sinceramente, para nosotros es importantísimo la labor de los medios de comunicación porque nos permiten transmitir esta valiosa e importante información a la población. Muchas gracias. Quien ha dado precisiones sobre estos primeros 2. Ricardo Peña Sánchez, quien ha dado precisiones sobre estos primeros 2 casos de esta nueva variante eje 5 de la COVID-19, que recordemos es un descendiente de un sublinaje de la variante Omicron. Al parecer, este tipo de coronavirus no representaría una amenaza para la salud pública si se compara con otras variantes de Omicron. Sin embargo, sí sería altamente transmisible. Bien, toma la palabra el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez. Escuchemos. Creo que ha sido contundente. Lo que tenemos que resaltar para que la población tenga claro es que si la persona tiene todas sus vacunas y está sana, la mortalidad es muy baja. ¿Quiénes son nuestra mayor preocupación? Las personas que están en los grupos de riesgo. Los adultos mayores, básicamente, y los que tienen enfermedades crónicas o problemas con su inmunidad. Enfermedades que afecten su sistema de defensa. Como bien lo he expuesto, este grupo de riesgo, que van a ser obviamente nuestra prioridad a 1 de protección como gobierno, tienen altas coberturas ya con respecto a la primera y segunda dosis. Es decir, 91% de estas personas que están en estos grupos de riesgo se han vacunado 2 veces. Pero hemos visto, lamentablemente, según el cuadro mostrado, que tenemos muy pocas personas de este grupo de riesgo con sus dosis de refuerzo. La primera dosis de refuerzo, que debería ser la tercera vacuna para muchos, es muy baja la cobertura, estamos hablando del 20% en promedio. Y ni qué decir de la segunda dosis de refuerzo, o sea, la 4ª vacuna. No llegamos ni al 1%. Exitosa. Estas personas son las que tienen que ir a vacunarse, sí o sí. En los últimos tiempos en el país son precisamente personas de estos grupos de riesgo que no han recibido sus dosis de refuerzo. No hay que descubrir la pólvora aquí. La vacuna funciona, la vacuna es eficaz, la vacuna salva vidas. La vacuna es gratuita, no hay excusa para no vacunarse. Esa es la exhortación que hacemos desde el Ministerio de Salud. Estamos obviamente implementando una campaña de vacunación intensa.
hay la disposición del gobierno de la doctora Boluarte de que hagamos todos los esfuerzos para proteger a estos grupos de riesgo en primera instancia, y se está iniciando una campaña masiva de vacunación, ampliando los turnos en los establecimientos para poner al servicio de la población estas vacunas que están disponibles en todo el territorio nacional. Se hará campañas de vacunación en las zonas donde hay concentración de gente, pero lo más importante que tenemos que transmitir son los cuidados también que hay que tener en casa. Personas que tengan síntomas compatibles con esta variante, con el COVID-19 en general, personas que tengan fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato, dolor muscular, dolor del cuerpo, en general cefalea. Y en estos tiempos de cambio de estación, más aún, uno se puede confundir que es una simple gripe o un resfrío común. No está de más hacerse la prueba. Y si es que tenemos estos síntomas, y más aún si es que nos confirman el diagnóstico, tomar la precaución para no contagiar muy rápido a nuestros contactos. Si ya tenemos los síntomas, es preferible usar una mascarilla. La diseminación del germen, lavarse las manos. Iniciaremos una campaña de comunicación y de educación fuerte y esperamos que la población responda. Sin embargo, es importante mantener la calma. Y desde aquí, desde el Ministerio de Salud, hacemos un llamado a la población para decirles que si bien estamos en alerta por la llegada de esta variante al país, no estamos en una situación de emergencia. No se ha previsto aislamientos ni restricciones, mucho menos declaratorias de emergencia. Si la población hace su parte y se vacuna, sobre todo los pacientes que están en estos grupos de riesgo que ya se han definido, no hay por qué alarmarse, no hay por qué preocuparse más de la cuenta. Vamos a manejar tranquilamente con nuestro sistema de salud que tenemos este problema sanitario. Sin embargo, si no nos vacunamos, si no seguimos las recomendaciones del MINSA, por la rápida diseminación que tiene este germen, puede que se avance tan rápido y aumente la cantidad de pacientes que pongan aprietos a nuestro sistema de salud y colapsen nuestros hospitales. El gobierno está haciendo su parte, garantiza las vacunas e iniciará una campaña masiva de comunicación, de difusión y de vacunación. La población tiene que hacer su parte también. Ese es el llamado que hacemos esta mañana y quedamos a disposición de ustedes, amigos de la prensa, para que el equipo técnico del Ministerio de Salud pueda responder algunas dudas o preguntas que tengan. Bien, Nicolás, hay que recordar que al menos 51 países han reportado casos de este linaje. Exitosa en Lima 95.5, la voz que integra el Perú.